Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras los servicios informativos. Seguimos aquí en este programa especial desde la Cueva del Agua, en Quesada, Jaén, con un montón de temas y misterios de este lugar mágico donde nos encontramos. Saludos a todos los que estáis en directo en Radio 1, Radio 5, escuchando esta emisión, a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de la radio, y saludos a todos los que en 106 países de este planeta estáis sintonizados en la radio online de Radio Nacional. Un placer, un abrazo desde España, en esta ocasión desde Quesada, desde la Cueva del Agua en Jaén. Hay muchas cosas que todavía queremos descubriros en este santo reino donde nos encontramos. Tras esa introducción os presentamos a un nuevo invitado que nos va a contar algunos de los misterios de esta Virgen donde estamos. El santuario de Nuestra Señora de Tíscar se localiza en la comarca del Alto Guadalquivir, a 13 kilómetros del municipio de Quesada, en la provincia de Jaén. La leyenda pretende remontar los orígenes de la devoción a Santa María de Tíscar a la época de los varones apostólicos. Cuenta la leyenda que los discípulos de Santiago Apóstol, imitando su ejemplo, levantaron diversos templos a la Virgen. Y que San Esiquio o Isicio, obispo de la antigua Carcesa, trajo la imagen de Nuestra Señora de Tíscar a Quesada. Levantando los cristianos en su honor un santuario en este bello paraje, sobre los restos de unas ruinas romanas. Fue en ese momento de la historia, 1319, en el que se sitúa la leyenda del primer milagro conocido de la Virgen de Tíscar. Conozcamos algo más el lugar y los milagros de la Virgen. Y para hacerlo tenemos con nosotros un nuevo invitado, Joaquín Cruz. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Pido un aplauso para él. No veáis este personaje. Desde que vinimos la primera vez aquí, la cantidad de cosas que nos ha contado sobre Tíscar, sobre la Virgen, sobre misterios que hay en este lugar. ¿Eres miembro de una asociación? Sí, Historia de Quesada. Historia de Quesada. ¿Cómo hay tanta gente que se interesa por la historia aquí, en este pueblo? Porque hay... ¿Sois todos muy listos o qué? No. Yo creo que hay muchas cosas que contar y muchas cosas que investigar. Pero, ya digo, hemos estado en muchos otros pueblos y no hay tanta gente que se interese y que vean con tanta profundidad los temas. Esta tarde nos está por aquí un ex guardia civil que tiene para contar, que lo traeríamos al programa también. Lo que pasa que no teníamos ya tiempo hoy, pero vendrá al programa otra vez para contar eso, montones de historias que hay aquí. Empecemos por el principio. No tiene nada que ver la historia de la Virgen con esto que hemos contado, según he podido comprobar, ¿no? Nada de esa leyenda de los moros que la tiraban y la Virgen subía. Cuéntame, aclárame un poco la Virgen de Tíscar. Yo creo que sí, que ¿Sí? ahí es donde arranca la devoción de la Virgen, sí. Haríamos un debate seguramente con otros historiadores, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Sí. ¿En qué fecha estamos? En 1319 los cristianos acaban de conquistar Tíscar y la Virgen aparece una y otra vez cuando el señor de Tíscar, Mahoma Andón, la lanza a la Cueva del Agua. Y los cristianos creen... ¿La lanza a este lugar concreto? Sí. Y vuelve a aparecer al principio. Los cristianos creen que el empeño que tienen, los musulmanes creen que el empeño que tienen los cristianos de conquistar Tíscar es por la Virgen y
y Mahoma Andón la hace pedazos y la tira a la cueva del agua. Una vez conquistado el lugar, el arzobispo recoge los pedazos, los reconstruye y quiere llevársela a Toledo. Sin embargo, la Virgen vuelve a su sitio una y otra vez también. Milagrosamente. Sí. Una Virgen viajera. Sí. Había oído esa versión, pero hay otras versiones que quizá tengamos que dar en otro momento, ¿no? De que, bueno, eso es una leyenda y que no... Pero bueno, dejamos ahí. Sí. Yo prefiero eso de los milagros. Sí. ¿Era negra o era blanca? Era negra. La antigua era mucho más negra que la actual. Sí. Sí. Yo le pregunto a los que estáis aquí, ¿no estáis sintiendo que hay cosas así que se mueven en esta cueva? ¿Habéis visto las figuras de caras que hay arriba? ¿Las habéis visto? Echad un vistacito de arriba. No miras para arriba, dicen por ahí. Bueno, cuéntame más. ¿Hace milagros esta Virgen? Sí, es muy milagrosa. Sí. De hecho, no solamente en esta zona ha hecho milagros, sino también nos vamos a trasladar a 800 kilómetros de aquí, en Martorell, donde también se venera desde el siglo XVIII a nuestra imagen. La talla original, ¿dónde está? Si es que es original la que hay ahora. Me han dicho que no estaba en el santuario, sino que está en el pueblo, en Quesada. No, la imagen original desapareció, es decir, en la guerra civil desapareció. Unos dicen que la quemaron, que se destruyó, pero yo por la documentación que manejo parece ser que solamente desapareció, igual la tiene alguien, ¿Hay alguien que la tiene? Escondida. La actual es de 1939 y del escultor de Santisteban del Puerto, Jacinto Higuera. ¿Y dónde está físicamente? ¿O ahora, en este momento? Ahora le corresponde estar en Quesada, porque la traída la llevamos a Quesada y permanece 4 meses allí. Luego vuelve otra vez a Tiscar hasta el primer sábado de mayo, que es cuando la trasladamos allí otra vez. Será una fiesta increíble, ¿no? Sí. Vale. ¿Llevas perfume? No. ¿No has olido el perfume que ha venido? Igual es alguien que... yo estoy alucinando ya. De vez en cuando me pasan esas cosas. Déjame que pongamos un poquito de música. Sí. No sé si sabéis que cuando la Virgen aparece, de repente huele a flores, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Pues yo sigo oliendo a mucho perfume, pero bueno. Virgen milagrosa. Me contaban también que a esta cueva del agua viene la gente, o venía la gente, a hacer ofrendas porque le piden cosas, ¿no? Sí. Todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas, sí. Yo no sé, ¿puedo contarlo al alcalde? Vale, me dice que si tenemos que ir al alcalde, incluso los militares cuando venían dejaban primero el pañuelo ese con sangre de la novia, o incluso la ropa íntima de la novia la dejaban ahí, y que habéis tenido que retirarla, ¿era así? Sí, Sí. sí, había muchos devotos y algún traje de novia también se ha puesto aquí para ofrecérselo a la Virgen, sí. Vale. ¿Por qué es tan especial esta Virgen? Cuéntame. Bueno, yo he estado mucho tiempo aquí, mi mujer es de aquí, mis suegros han cuidado el santuario durante muchísimos años y a mí me transmite una paz, un bienestar, una tranquilidad enorme. Yo he pasado muchas veces un rato solo en el santuario con ella, orando, hablando y ella me hablaba a mí también. Sí. El santuario está construido, es muy moderno ese santuario actual, ¿no? ¿De mil cuánto? 1940 o por ahí empezaron la obra. Como has visto, es de piedra, y sí. Una sola nave, la bóveda de medio cañón y el ábside donde reposa la Virgen cuando viene aquí, donde la... Ya. Sin embargo, la santera nos ha estado enseñando que hay otro pavimento de una antigua construcción árabe. ¿Está sobre algo que era antiguamente una mezquita, quizá? Sí, pudiera ser. Lo que pasa es que solo conservamos el pavimento, no hay otro tipo de estructuras que puedan afirmar eso. El pavimento se destruyó a principios del siglo XX. Y a veces ocurre que con las historias de la Virgen fabulamos mucho,
a ver cómo te lo puedo decir, decimos, ampliamos mensajes que no ha dado, o de repente nos inventamos un montón de milagros que no han ocurrido. ¿Pasa igual aquí o realmente hay datos exactos que podáis controlar, los que como tú estudiáis la historia de que esta Virgen es poderosa? Bueno, nadie te lo cuenta, solamente traen los votos, lo ponen ahí, supongo, en agradecimiento. Si hacemos caso a Escudero de la Torre, él relata como en 1640 y algo, una mujer que venía a hacer la romería desde Belerda, porque el acceso a la cueva no es el que ahora conocemos, sino por esta parte izquierda hay una pequeña vereda, sube, se cae al vacío y se encomienda a la Virgen, y cuando cae al fondo no le ha pasado absolutamente nada, y eso lo refleja. ¿La protegió la Virgen? Sí. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y en esta parte del programa con Joaquín Cruz, un personaje que nos ha contado multitud de historias. Decías que también este lugar donde estamos, la Cueva del Agua, es un lugar milagroso. Sí. Supongo que si vienes con fe, mucho más, ¿no? Sí, yo lo considero sagrado. A lo mejor resulta curioso lo que pueda decir ahora, pero cuando tú entras a un lugar sagrado, lo primero que haces es inclinarte, ¿no? Es lo que hacemos al pasar el túnel. Déjame que la gente que no escucha el programa no sabe que para entrar hay un túnel muy estrechito, sí. Por eso solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, que tiene que ver con el programa, y luego ya te levantas, eso te obliga a estar inclinado ante algún lugar sagrado donde llegas. Donde llega. Y lo primero que aparece es la paz y el bienestar que sientes. ¿Y qué es lo que primero ves? La imagen de la Virgen. Bueno, hay que echarle un poquito de imaginación, ¿eh? No, desde arriba se puede ver, ¿eh? Se ve la imagen de la Virgen que yo lo he comprobado. Sí. Y si baja un poquito, veo un rostro que lo tenemos allí. Sí, sí. Para mí es el rostro del crucificado. Es decir, podía haber hecho la naturaleza muchas formas y sin embargo ha hecho esa. Me estás refiriendo a aquella de ahí arriba. Esa de, es que toda esta pared donde estamos parece que está llena de pequeños rostros. Ahí hay otro sí, abajo, sí, ¿no? Sí. Pero el más nítido es el de arriba. El de arriba, sí. Vale. ¿Se sabe de alguien más que haya tenido curaciones milagrosas en este lugar a través de la Virgen? No en este lugar, pero fuera sí. En el mar, en otras poblaciones, porque la devoción de la Virgen de Tiscar no es de esta zona, también incluye zonas de Baza y de Guadix, toda esa comarca. Vale. ¿Estás nervioso todavía? Un poco. Déjame que vamos a poner un poquito de música y me cuentas otros misterios de este lugar. Yo sigo oliendo mucho perfume, no sé si lo leéis. Me contabas, Joaquín, mientras hemos estado comiendo, compartiendo, departiendo en estos ratos, de cementerios de gigantes también aquí en la zona y otra serie de misterios. Por favor. Sí, no sé mucho porque tampoco se han hecho los estudios pertinentes, pero en la zona de Lacra, a unos cuantos kilómetros de Quesada, apareció una necrópolis y con unos cuantos hilos y unos 100 esqueletos. No se ha hecho estudio, esto estará no sé si en alguna delegación de la Junta de Andalucía, a falta de presupuesto, y parece ser que estos esqueletos eran de grandes dimensiones, de 1,80 a 2 metros. Uh-huh. Y por lo que a mí me dijeron, que no sé si harían pruebas de ADN, creo que no, porque parece ser que eran negros. De raza negra, sí. Decía Juan Eslava Galán en esta introducción que hemos puesto, y yo no lo sabía, que Jaén es una de las provincias españolas con más cantidad de castillos. Sí. Aquí estamos rodeados de ellos también, ¿verdad? Sí, sí. Es una zona donde ha habido mucha actividad. Era de frontera entre el reino cristiano y el reino musulmán. Sí. Y tenemos el castillo, aunque el castillo de Tiscar es posterior, cuando los cristianos conquistan Tiscar es cuando lo hacen. Pero tenemos la atalaya del infante, don Enrique, y tenemos algún castillo más, un castillo
en la zona de Quesada, sí. ¿Pinturas rupestres también? También, sí. ¿Qué marcan eso? ¿Qué figuran en esas pinturas rupestres? Bueno, pues son pinturas neolíticas del arco mediterráneo, y a mí la que más me llama la atención son unas manos en positivo que hay en las cuevas de Clarillo. ¿De color rojo? De color rojo, sí. Ayer me enseñabas unas fotografías muy curiosas. ¿Que tenían que ver con esa cueva? Sí, las manos sí. Sí. ¿Y el resto de...? El resto eran unas criptas que hay en la iglesia, debajo de la iglesia. Aparecieron, ya viste, un calzado que para mí, yo creo que es de tipo árabe ese calzado, y alguna piedra pintada, sí. Casi te tengo que despedir. Vamos a poder visitar esa... La iglesia está en Quesada, en el pueblo, Sí, ¿no? sí, en la iglesia principal. ¿Es muy antigua? Sí, de estilo... Los capiteles, hay algunos capiteles de estilo mudéjar, sí. Ya. Y por debajo guarda secretos. Sí. ¿Tú has podido ver eso y me mostrabas las fotografías de este extraño calzado en principio, por un lado? Sí, se ha descubierto la cripta más pequeña. Hay una que es mucho más grande y que está por descubrir todavía, sí. Vale, a ver si tenemos suerte mañana y vamos a verla. Ojalá. Si no te importa, Sí. Me gustaría despedirme con 3 versos de un maestro que estuvo aquí a principios del siglo XIX, que se llamaba Pedro Puerta Martínez, estuvo en la aldea de Belerda, y que hizo 2 poemas, uno dedicado a la cueva del agua, y termina así: yo detengo al mirarte el pensamiento, y de tu seno en la apacible calma tus sombras prestan luces a mi alma. Qué bonito. Pido un aplauso para él, Joaquín Cruz. ¿Hay alguna forma de conectar con vuestra asociación, esa asociación de amigos o de la historia de Quesada? ¿Tenéis página web? Estamos preparando una página web, sí. Todavía Sí. no... ¿No la tenéis? No. Bueno, echar un vistazo. ¿Y estás en Facebook, en Twitter, en esos sitios o no? Tampoco. Bueno, buscarle Joaquín Cruz, ya veréis qué personaje. Te agradezco mucho tu amabilidad, la cantidad de cosas que nos has contado mientras estábamos aquí, el que hayas servido como embajador para abrirnos las puertas. Espero seguir viéndote. Gracias. Gracias a ti. Hola, soy Rajir Shrestha. Estamos aquí en Kathmandu, en Pashupatinath, donde hay crematorio. Desde aquí, un saludo para los oyentes del programa Espacio en Blanco. Radio Nacional, el sonido que nos une. ¿Quieres ver en vídeo tu programa favorito, descubrir cuáles son los sonidos más escuchados del día o navegar por las páginas web de todas las cadenas? Puedes hacerlo con la aplicación de Radio Nacional de España para móviles. Además, podrás estar al día de acontecimientos musicales o deportivos exclusivos. Pincha en el player, elige el minuto exacto que quieres escuchar y ponte a disfrutar. Toda la radio en la palma de tu mano. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Radio Nacional de España y el Espacio en Blanco realizando un programa especial desde la Cueva del Agua en Quesada con un montón de invitados que han ido pasando y de temas. Vamos ahora a lo más general y a los misterios que a veces más nos gustan aquí en el programa. Tras esa introducción, saludamos a los 2 nuevos invitados que llegan. Esta región que hoy visitamos guarda muchos secretos desconocidos para la mayoría. Leyendas como la del dragón o extrañas apariciones en la Peña de Martos. Vírgenes negras, lugares de poder, la Virgen de la Cabeza. Apariciones en las carreteras entre Arjona, Andújar y Arjonilla. Pinturas rupestres, dólmenes, castillos y mucho más. Nuestros invitados nos guían por estos mundos secretos.
Invitados a los que ya saludamos, David Eliche. Buenas noches, don David. Buenas noches. Qué rico está el aceite que me trajiste el otro día. Hombre, por supuesto, de la tierra. Y tuyo porque lo cultivas tú, ¿no? Exacto, sí, de mi cooperativa. Os pido un aplauso para el compañero. ¿Vienes desde Jaén? De Torre del Campo, Jaén. Torre del Campo. Manuel Jesús Segado, de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú también tienes aceite? También. A ver si regalas un poco. La próxima va a caer, de la Alconilla. No, es broma, ¿eh? ¿No habéis olido ese perfume? ¿O soy yo que estoy? ¿No lo oléis? No. ¿Sabéis que cuando se habla de la Virgen pasan... De repente parece que hay olores especiales, pasan cosas... Bueno, el Jesús daba el nombre, pero lo que sí que me gustaría que, sobre todo la gente que hoy nos acompaña aquí, que vean este sitio, porque en realidad es un lugar de poder, pero que lo vean como lo veía nuestro último invitado, como lo veía Cruz. Hay que ver la cueva como un santuario, porque cuando tú ves la cueva como un santuario, cuando tú la entiendes así, dentro de este mundo entra todo, entra la leyenda, la tradición, los seres míticos, los rituales, entra absolutamente todo. Es un microcosmos. Y hay que tener en cuenta que nosotros a día de hoy seguimos viviendo en cuevas artificiales, pero cuevas. Ahora suenan gatos o animales, a ver si llegan ya los... Vale. Yo no sé por dónde empezar. Extrañas apariciones quizá en carreteras. ¿Quién de los dos contaba esto? En esta región, en esta zona de España hay multitud de misterios. Yo estoy descubriendo mucho más de lo que yo creía. Pero eso, apariciones o desapariciones en las carreteras. Sí, y tiene que ver con lo que David investiga, que son las líneas de energía, los lugares de poder, donde hay magia, en torno a esa línea energética que va desde la Peña de Marto hasta la Sierra Morena, aproximadamente. Peña de Marto está por aquí cerca. Sí, bueno, cerca, no está cerca. La localidad de Marto está como unos 10 kilómetros de Jaén, pero en el sentido, en dirección a Córdoba. Vale. Sí. Y entonces, en torno a esa línea energética, hay una carretera que pasa prácticamente por toda la línea, casi en todo su recorrido. Y ahí yo he recogido apariciones espeluznantes. La primera que me hizo saltar un poco con este tema... ¿De esas que dan miedo? Sí, de las que dan miedo. La primera me la relató una persona muy cercana a mí, mi abuelo, que venía en el año 52, venía del servicio militar y se apeó en la estación de Aljonilla, estación de ferrocarril de Aljonilla. Hoy ya ha desaparecido. Pero bueno, para que te haga una idea, estaba a 4 o 5 kilómetros del casco urbano y había que ir andando. Él llegó sobre las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y ascendió por la carretera de la estación, que es como se le conoce a este sitio, y al entroncar, ¿no? Al entrar en la carretera de Aljonilla a Marmolejo, ahí se encontró con un personaje que él describía como el gigante. Y yo lo tengo puesto así, como el gigante. El gigante. Era un hombre que la otra noche... me recordó mucho, me dio un poco de repelús. Era un hombre que tenía un sombrero, una levita negra y medía más de 2 metros, según me contaba mi abuelo. Sombrero levita, como el que hablábamos la semana pasada de esos visitantes que contaba Miguel Pedrero, el hombre del sombrero. Ajá. Estaba en mitad de la carretera. La carretera estaba en obra y entonces mi abuelo me dio un dato que me sirvió después para saber que era cierto, ¿no? Que esa historia pues se encuadraba en ese momento. Estaban en obra y el hombre estaba allí, impasible. ¿En mitad de la carretera? En mitad de la carretera y en mitad de la noche o de la madrugada. Fue andando hacia el casco urbano y a medida que se iba acercando se iba asustando cada vez más, porque el hombre permanecía erguido, con la vista perdida al infinito, como si no fuera con él. Él, como medida de precaución, le hizo el arco, ¿no? Como sabemos decir. Se salió de la carretera y andó por el campo. Y al pasar a la altura de él, le dijo: buenas noches. Sí. Y en ese momento permaneció impasible. Y eso le asustó todavía más. La figura no contestaba. La figura no contestaba ni se movía, ni parpadeaba. Pasó de él y miró varias veces hacia atrás, hacia su espalda. Y hubo un momento en que desapareció. A partir de ahí, imagínate, ¿no? Mi abuelo dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esa historia fue la que me hizo a mí empezar a ponerme sobre la aparición en carretera. Y allí se daban muchas leyendas. Pero lo curioso es que todas las apariciones que yo voy recogiendo son avistamientos de más de una persona. ¿Quieres decir con eso que lo ve más de una persona o que se ven 2 personas extrañas? No, que lo ve más de una persona a la vez. Es decir, que ya no estamos entrando en una alucinación, porque una alucinación colectiva es difícil. Otro caso muy peculiar, que fue de los primeros que yo recogí también, tiene que ver con Torredonjimeno. A la altura de una zona que se llama Río Gordillo, donde se concentran
una serie de leyendas, de avistamientos de chicas de la curva típica. Venía una pareja desde Jaén y en mitad de la carretera se encontraron con un niño que estaba jugando. Bueno, yo le pregunté, ¿cómo es ese niño? ¿De noche? En mitad de la noche. Era un niño con pantalón corto, con calcetines altos, que estaba jugando en mitad de la carretera con algo. Y entonces el conductor, al verlo, se asustó, pisó el freno y él y su mujer, vio cómo atravesaba el habitáculo del coche ese niño como si fuera niebla. No me digas. Uh-huh. ¿Sí? Se quedaron impresionados. Mira que muchos de nosotros, si no todos, tenemos que hacer una carretera de vuelta a Quesada cuando se haga de noche. Otros os vais a Jaén, a Córdoba. No os reáis, que es peor. Puede pasar cualquier cosa esta noche, así que atentos. Más casos que hayas visto. Bueno, el último que me contaron tiene que ver con esta carretera también, entre Escañuela y Jaén, y fue hace un par de semanas, que sucedió el invierno pasado. Pero yo quiero contarte, si tenemos poco tiempo, quiero contarte uno... Tenemos tiempo, o sea que tranquilo. Tenemos tiempo, ¿no? Bueno, pues te voy a contar uno que a mí me impresionó muchísimo. Corría enero del 2011 y venían 4 mujeres desde Córdoba. En la carretera que hay entre la misma en la que se aparecía el gigante, ¿no? El hombre del sombrero. Entonces allí hay una leyenda de una anciana enlutada que se aparecía a la altura de un sitio que se llama El Pino. Hay muchas leyendas de la época, ¿no? Pues las 4 mujeres venían con el coche y a la altura del Pino hay un lindón muy alto y vieron cómo algo bajó volando por el lindón. Lindón, que es una linde, un desnivel. Ah, vale. Entonces bajó algo volando y se puso detrás del coche. Las 4, aterrorizadas, vieron cómo algo las seguía. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué era lo que os seguía? Me dijeron que era un amasijo como de tela, ¿no? Tela raída, desgastada, oscura, y que tenía o unos brazos muy grandes, o al menos las mangas eran muy grandes, se movían con el viento, ¿no? A la vez que volaba. Y yo le dije, pero bueno, ¿cómo volaba? Y a mí me describieron una cosa impresionante. Me dijeron, era como si fuera una bruja, pero sin la escoba. Y entonces se puso en paralelo al coche, la adelantó y se fue hacia una hondonada hasta perderse, ¿no? Yo lo titulé así, La Bruja. Esta noche o esta tarde, programa especial desde la Cueva del Agua, hablando de algunos de los seres que de vez en cuando tratamos y que no sé si nos gusta o no nos gusta ver, pero habrá que estar atentos. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con nuevos invitados que se han sumado a nuestra experiencia. Si tienes más historias, los cuentas luego si quieres, ¿vale? David Felice, más misterios que hay en esta zona. Mucho. Nosotros, toda esta historia que te está contando Manuel Jesús, parten un poco por, él va recogiendo, yo también recojo leyendas, sobre todo por la zona donde yo vivo. Yo vivo muy cerquita de Marto, en Torre del Campo. Y bueno, yo estuvimos en Egipto, en Egipto en mí se despertó aquello de la radiestesia, no sabía lo que era, empecé a indagar, hice cursos, geometría sagrada y demás. Y te hemos visto con un papelito y con el péndulo, tanto en el santuario como por aquí con la cueva con ellos, sí. Allí donde voy midiendo, sí. Bien. Bueno, pues la Peña de Marto, que ya algún invitado lo ha tocado, para mí yo descubrí que era un sitio de poder muy importante, pero sobre todo vi que había muchas leyendas muy antiguas, leyendas centrales, muchas seguro no son ciertas, pero hay una concretamente que habla de que cuando Hércules viene a Occidente, que es un viaje mítico que lo que hace, va al jardín de la Hespérides, intenta robar los toros de Sirión, pero lo que hay debajo, lo que Hércules intenta es robar los secretos de la diosa madre. Marto, para empezar, está muy vinculado a la diosa madre, y hay una leyenda española del siglo XVI que recoge tradiciones mucho más antiguas, que habla que cuando Hércules estuvo en Marto, levanta la tercera de su columna. Es decir, hay 2 columnas, que serían el estrecho de Gibraltar, y la tercera es la Peña de Marto. Es una peña completamente horadada de cuevas, y la principal de sus cuevas, curiosamente, se llama la Gruta de Hércules. Qué curioso. Parece que sonaban también teléfonos y no solo nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa, no. Vale.
¿Tienes alguna historia más que contar o seguimos? Sí, bueno, yo tengo algunas, pero si quieres, David, seguir con las líneas de poder y los lugares mágicos. Como queráis, vosotros son los invitados. Algo curioso que nosotros empezamos a hacer cuando nos conocimos y empezamos a hablar de todos estos temas es que yo creo que nadie nunca lo ha hecho antes. Descubrimos una línea muy potente, energéticamente hablando, que parte, bueno, evidentemente vendría de atrás, pero parte de la Peña de Martos y va en dirección a Sierra Morena, como él decía antes, al Cerro del Cabezo. Empezamos a recoger leyendas por su lado, algunas de ellas ya la he contado aquí, yo recogí algunas, y lo curioso de todo esto es que vimos que la leyenda, de una forma muy similar, se iba repitiendo a lo largo y ancho de todo ese sitio por donde pasaba esa línea. Es algo curioso que no creo que nunca nadie haya hecho, y se dan leyendas como la del Hombre de Negro, que se da también en el Molino del Cubo, en Torredonjimeno, de leyendas de duendes, que también se aparecen y, bueno, tienen una serie de contacto con ellos, en los que hay un momento en el que cogen un cordero que hay detrás de unos matorrales, se lo echan al hombro, van andando con el cordero y poco a poco el cordero va pesando cada vez más. Hasta que llega un momento en que el cordero, con una voz de otro mundo, habla y le dice algo al que lo está portando. En ese momento suelta el cordero y se habla de un duende. Esa leyenda también, curiosamente, se repite en diferentes puntos por la que esa línea pasa. Estaba mirando mi teléfono, que lo tengo en crono para saber el tiempo, por si estaba sonando, pero extraño, ese sonidito que tenemos por abajo. Igual nos están tratando de comunicar algo y no nos damos cuenta. Es raro porque aquí no hay cobertura. No hay nada de cobertura. Ah, también es verdad. También, déjame poner un poquito de musiquita. El perfume, a ver si sigue por ahí otra vez. Leyendas, Manuel. Tú hablabas de leyendas que queríamos tratar. La leyenda del dragón. ¿Qué es eso? ¿Es una leyenda que hay en Jaén? La leyenda del lagarto de Jaén. ¿El lagarto del dragón? El lagarto de Jaén. Es un lagarto, pero en realidad el lagarto es una adaptación regional, probablemente, de la leyenda de los dragones medievales, de San Jorge y el dragón. Entonces, nos cuenta la leyenda que en la Magdalena, el barrio de la Magdalena de Jaén, que es lo que se correspondía con la ciudad antigua de Jaén, había una fuente. Bueno, existe todavía la fuente, el raudal de la Magdalena. Y en torno a esa fuente había una cueva. En esa cueva habitaba un lagarto gigante que tenía a la población de Jaén asustadísima. Se comía a la gente que iba a recoger agua a la fuente, a los animales que iban al abrevadero. Y entonces decidieron aceptar la propuesta de un delincuente que estaba encarcelado y que le dijo que a él, si le concedían tres ítems, él era capaz de acabar con ese lagarto gigante. Entonces la gente de Jaén, que estaba muy desesperada, cogieron y aceptaron. Él pidió un caballo, un saco de panes calientes y un pequeño saquito de pólvora. Y entonces se fue hasta la boca de la cueva y comenzó a lanzarle panes calientes al lagarto. El lagarto, atraído por la comida... Discúlpame, ¿un lagarto grande o pequeño? Lagarto gigante. Lagarto gigante. Entonces comenzó a engullir esos panes que este hombre le iba tirando. Se montó en el caballo y corrió calle abajo, dice la leyenda, hasta la plaza de San Ildefonso. Esta leyenda es muy importante porque tiene un comienzo y un final, y además se pueden visitar y hay pruebas de ello. Entre otras cosas, la fuente. Cuando llega a la plaza de San Ildefonso, se le acaban los panes. Y entonces coge el saquito de pólvora y lo lanza. Y el lagarto, pensando que era otro de los panes calientes, blando, engulle ese saco de pólvora, y tenemos un dicho en Jaén que dice: así revienta como el lagarto de Jaén, ¿no? Entonces revienta, dice la leyenda. Luego hay otra variante. Y no sabemos realmente cómo llega esta leyenda a Jaén, pero existe una cosa muy, 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 muy curiosa. Y es que ya desde el siglo XVI se decía que Jaén era una ciudad dragón. Y existe un documento en la Biblioteca Nacional de España que así lo atestigua. Dice que Jaén... ¿Dragón por qué? Porque tenía sus puntos vitales como ciudad repartidos de la misma manera que lo tiene un dragón en su anatomía. Es decir, era una ciudad... a partir del Renacimiento se comienzan a estudiar las ciudades que mejor tienen el enclave, las ciudades que mejor se abastecen, las comunicaciones, y entonces determinan que estudiando Jaén es una ciudad dragón porque tiene sus funciones vitales como ciudad, como urbanismo, distribuidas como Jaén, o sea, como un dragón.
Y fíjate qué cosa más curiosa, que en Marsella me encontré con una leyenda impresionante. ¿Por qué? Porque hay una versión que dice que María Magdalena era la esposa de Cristo y que se embarcó en un bote cuando éste muere y desembarcó en las playas de Marsella. Allí ella evangelizó la zona y llegó hasta una cueva para hacer un retiro espiritual. Se introdujo en esa cueva y se encontró, adivinaros qué, ¿adivinás qué? Un dragón con una fuente. Ella no pudo derrotarlo y entonces pide ayuda divina y Dios le envía a San Miguel. Y ahora fijaros qué cosa más curiosa. En Jaén, en el plano de Jaén, tenemos la fuente de la Magdalena. Enfrentándose a ella directamente, lo separa la carretera. Tenemos la iglesia de la Magdalena, donde su nervadura de las bóvedas son dragones, precisamente. Y a que no sabéis cómo se llamaba la desaparecida iglesia que respaldaba a la Magdalena, como la leyenda. No. La iglesia de San Miguel, cuya fachada podemos observar hoy en el Museo Provincial de Jaén. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde la Cueva del Agua, un lugar increíble para hacer un programa de radio. ¿Cuándo vamos a volver, señor alcalde, señor concejal? ¿Mañana? Vale, mañana sí. Me decía, podía estar hasta que, como has dicho, hasta que amanezca. Vale. ¿Estáis a gusto? Está haciendo un poquito de fresco ya, ¿no? ¿No? ¿Estáis por ahí arriba también? Vale. David, te toca a ti. Estamos casi no terminando, pero bueno, pedir al grupo Kenia que se vaya preparando, que va a servir esta noche, pues esta tarde-noche, para despedir el programa y luego para hacer una actuación aquí que va a ser seguro mágica en este lugar. Preparaos, estáis por ahí. Más historias. Sí, quería contarte precisamente donde termina la leyenda del lagarto de la Malena, que acaba de contar Manuel Jesús. Termina en la iglesia de San Ildefonso, y la iglesia de San Ildefonso también es el final de la aparición mariana. Bueno, si hubiese un libro Guinness de los récords de la aparición mariana, seguro que estaría en la primera página. Se trata de la aparición la bajada de la Virgen de la Capilla, como así se llama, y tiene lugar la noche del 10 de junio de 1430, entre las 23 y las 24 horas, y además esta leyenda precisamente tiene todavía más peso si cabe, porque cuando hay un acta notarial que refleja esa aparición, es algo totalmente extraño, ¿verdad? Aquí se da precisamente ese caso. La crónica hablan de que un cortejo, más bien parece una manifestación espectral, porque era algo realmente extraño, salen precisamente de una pared de la catedral y empiezan a bajar calle abajo en dirección a la iglesia de San Ildefonso. Hay una línea recta, se habla de más de 700 personas, se habla de aullidos de perros, se habla de armas entrechocando, algarabía, pero lo más impresionante de todo esto es que en medio de todo ese cortejo hay una señora, la crónica las llaman así, la señora o la dueña, una señora que emana una luz tan potente que, a pesar de ser la noche cerrada del 10 de junio de 1430, hizo que prácticamente fuese de día. Cientos de testigos lo vieron, y cientos de testigos con nombre y apellido. A día de hoy, cualquiera que esté aquí o que no esté aquí, que vaya a la iglesia de San Ildefonso, puede consultar ese acta notarial, porque ahí aparece, y hay una placa también en la iglesia de San Ildefonso que conmemora, y desde ese día, todos los días de junio, la Virgen de la Capilla, que también es junto con Santa Catalina de Alejandría, la patrona de la ciudad de Jaén, se conmemora esa fecha. Esta zona es una zona también para la noche de la tarde de sustos, de curanderos y sanadores. No lo teníamos previsto, pero hay una ruta de sanadores, de santones, o no sé cómo lo llamaréis aquí en esta parte. Sí, de hecho hay, digamos, si me permite la expresión, una trilogía, ¿no? O una trinidad, mejor dicho, de santones. El Santo Custodio, que es el más conocido de ellos, el Santo Luisico y el Santo Manuel. Son 3 santones que al parecer se pasaron la gracia, como se suele decir por aquí.
Y ¿Están todos en la misma zona o están repartidos? sí, están todos en la misma zona, en la Hoya de Salobrar, en torno a Noalejo y esa población. El más conocido es, como he dicho, el Santo Custodio. Tiene una tumba muy famosa, que yo la incluyo en el libro Tumba Misteriosa, porque la gente iba allí a tumbarse para curarse y tuvieron que ponerle una jaula a la tumba para que no la echaran abajo, porque era muy típico de llevarles votos y demás. David sí que ha estudiado mucho el tema de la santería y bueno, la zona tenía una manera peculiar de curar, que era escribiendo algo en los libritos de papel de fumar. Sacaban, porque era lo que pillaban más a mano. Allí escribían sus oraciones o lo que fuera y se lo daban a la gente para que tomara como una píldora. Lo arrugaba, lo hacía como una especie de píldora y la gente se llevaba, de hecho él bendecía esos libritos, todavía se conservan algunos de ellos, han hecho en Noalejo un museo de la santería en el que se pueden ver. Él, de alguna manera, bendecía ese librito de papel y la gente se lo llevaba para luego tomárselo en casa como píldora. ¿Se lo tomaban? Sí, se lo tomaban, realmente curioso. La tumba del Santo Custodio a día de hoy, porque el Santo Custodio tiene su origen en la Hoya del Salobral, pero él se entierra en Noalejo. A día de hoy, sobre todo lo que tiene que ver, la fecha que tiene que ver con su nacimiento, con su muerte, son autobuses de gente lo que va. Allí se viven experiencias realmente extrañas. La gente se tumba al lado porque ya no pueden tumbarse, porque como bien dice Manuel Jesús, han puesto una jaula, no se pueden tumbar encima de la tumba, pero se tumban al lado para pedirle consejo al santo. Y parece ser que de alguna manera pues les da ese consejo. ¿Y ese santo ha pasado la gracia a otras personas que están actuando ahora? ¿O? Actualmente yo conocía a alguno en Arjona que sigue las mismas técnicas. Es decir, una fuente, siempre hay agua de por medio, en los sitios mágicos, en la gruta, utilizaban el agua sagrada para beberse o para tomarse esas píldoras, esas bolitas de papel de fumar. En realidad, que ahí escribía algo que bueno, no podían mirar, ¿no? Si no, perdía quizá esa magia, ese hechizo. Últimos minutos antes de entrar en nuevos invitados que vienen y agradecimientos y que el grupo Quinia haga su actuación. ¿Historias de santos, historias de diablos hay en la zona? Historia de diablo, pues ¿O de sí, brujas? realmente. De brujas sí conocemos a Jesús algunas, sí. De brujas tenemos un montón de historias curiosas. De hecho, la toponimia nos ayuda a conocer el tema de la brujería o la hechicería más bien, que es lo que se da en nuestra zona. En Arjona, por ejemplo, hay Arjona que lo tiene todo. Tiene lugares mágicos, tiene historia, patrimonio, y allí hay un camino en el que se daban diferentes sucesos extraordinarios. Susurros, voces que decían alguna cosa inteligible, apariciones extrañas, cosas muy raras, ¿no? Y ese sitio se llamaba el Callejón de la Bruja. Entonces, siguiendo el por qué podría ser este nombre, me encontré con que en el siglo XVII hubo una bruja en Arjona que fue perseguida. Y cuando fue a escapar, se escapó por la puerta trasera y eso lo vieron como algo, se había escapado sin que la vieran, se había hecho invisible quizás, ¿no? Se escapó, cuando la cogieron en el entorno de la zona del Callejón de la Bruja. Entonces es muy posible que las brujas de la zona, incluso hay canciones populares, se reunieran allí para celebrar su aquelarre. El otro día hablábamos de cuevas y hablábamos de Zugarramurdi, ahora que estamos en esta cueva. Aquí no hay constancia de que se hayan celebrado extraños rituales siendo este lugar tan especial. Ya lo dije al principio, cuando tú ves la cueva como santuario cabe todo y evidentemente un sitio propenso a que se celebren rituales de todo tipo. Yo sinceramente nunca he tenido constancia de que se celebren de tipo negativo o de algún otro modo. Que se siga conservando así. Claro que sí. Casi a punto de terminar. El lugar que podéis decir que hay que visitar sin falta, ya nos están llamando las comunicaciones de más allá, en esta tierra, según vuestra experiencia de estar de acá para allá. Yo te lo dije el otro día muchísimo, sobre todo el cerro de Otiñar, muy cerquita de Jaén, tiene un dolmen, te lo comenté, tiene un castillo templario, bueno, ahí hay una serie de dudas, pero bueno, hay un abrigo rocoso muy parecido a este, de dimensiones catedralicias, con petroglifos. Hay mucho de dónde rascar, incluso aquí cerquita. También hay algo muy curioso, que el portulano más antiguo, el más importante, que es el Atlas. ¿Qué es un portulano? Es un Atlas, el Atlas catalán se llama. El portulano más antiguo que sale de la escuela de portulano de Mallorca
señala como epicentro, o sea, como sitio más importante de la península ibérica, la Sierra de Segura. Y ahí tiene mucho que ver con Cátaro, tiene mucho que ver con el Grial y tiene mucho que ver con precisamente esos cátaros que vinieron a la batalla de la Nave de Tolosa, que también es otro sitio muy importante y que hay mucho de donde tirar. Hay miles de historias, miles de leyendas. Quizás se llame el Santo Reino también por eso, porque solamente hay 2 santos reinos en el mundo, el de Jerusalén y el de Jaén. Vamos a tener que volver pronto a seguir haciendo programas a hablar de todo ello. ¿Tu lugar? Me parece que lo dijiste antes, ¿no? Mi lugar, la Catedral de Jaén, sí o sí, y por supuesto la Crista de Barón de Velasco, que está en Arjona, donde se forma o se conforma todo el entramado de la lápida templaria y demás. Allí hay un sitio telúrico, mágico, que hubo anteriormente en la zona, un templo a Marte, diferentes incluso cultos dolménicos, entonces es un sitio de poder. Espero poder visitarlo, ojalá en vuestra compañía. Pido un aplauso para ellos. ¿Y forma de contacto contigo, Manuel? Pues a través de mi Facebook, Manuel Jesús Segado Uceda, o manueljesussegado.com, en mi página web. Manuel Jesús Segado Uceda. Vale, .com. David, ¿contigo? A mí pueden encontrarme con mi nombre, David Eliche Pancorbo, a través de Facebook, aunque no soy muy dado a entrar en redes sociales. No entro mucho, pero bueno, de vez en cuando entro y veo mensajes y demás. Gracias a los dos por habernos llevado por estos caminos mágicos. Gracias. De Jaén, gracias. A vosotros. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Casi terminando, antes de hacer esa actuación con el grupo Guinea, que ya vemos que están llegando por aquí, podéis ir subiendo si queréis al escenario para prepararos. Saludar a el Derviche Blanco, que ha aparecido de repente por aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. No podía perderme, desde luego, este enclave mágico, estando contigo, estando con los compañeros. Estando en tu tierra, ¿no? Estando en mi tierra y realmente haciendo historia Espacio en Blanco, como en tantas y tantas ocasiones, y las sorpresas que nos estarás deparando. Bueno, ahí seguimos. ¿Vienes de ahora? ¿De dónde habéis estado? Vengo de Dublín. Vengo de Dublín y realmente vengo muy cargado de esa energía de la diosa madre. Recuerdo, sin ir más lejos, que Jesús de Nazaret, a quien, si leemos de forma literal, quizás no comprendamos del todo, pero cuando tenemos esa mirada mística y vemos que Él se acerca a una persona que está enterrada, que está muerta, que lleva durante 3 días, sepultada, quizás en una cueva, en un sitio, y que Él la resucita, quizás esa cueva, quizás esa tumba no sea nada más que una cueva. Quizás cuando Nicodemo se acerca a él y le dice ¿qué tenemos que hacer para ganar el reino de los cielos? Él dice tenéis que volver a nacer, y tenéis que volver a nacer en el agua y en el espíritu. Y aquí tenemos una cueva, detrás tenemos agua. Y tenemos muchísimo espíritu, Miguel. Un placer haberte visto, compartir contigo. ¿Forma de contacto contigo para recordarlo? El último libro que he escrito es Viaje a la India para aprender meditación, donde quizás nos encontremos a ese Jesús místico que a todos nos hace falta. ¿Y tienes página web? ¿Tenías? No suelo visitar la página de la Taberna del Derviche de Facebook, y sobre todo por las redes sociales de Espacio en Blanco. Pues gracias, hermanito. Y mientras se prepara nuestro grupo de cabecera, Kenia, Raúl Paz. Buenas noches. Tú tienes la culpa de que estemos aquí. ¿Y tú? No. A mí no me eches la culpa, que no tengo. La culpa la tienes tú, que me dijiste un día, no sé dónde fue, en Bosnia o en Malta, no sé dónde fue. En Bosnia. En Bosnia. Mientras estábamos viendo a la Virgen, que curioso. A la Virgen de Medjugorje, que teníamos que venir aquí a hacer un programa. ¿Los sueños se hacen realidad? Los sueños se cumplen, depende de la gana que tengas que se cumplan. Y el trabajo que pongas, ¿no? Y el empeño que pongas, claro, como tú has puesto en todo este tiempo, ¿no? ¿Quieres que te cuente una historia? Breve, si puedes, sí, por favor. Sí.
Bueno, yo tuve la suerte de enamorarme de mi trabajo hace 30 años y... ¿De enamorarte de tu trabajo? Sí, hace 30 años, casi. ¿Se puede saber en qué trabajas? Yo soy panadero. 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 Y uno de mis sueños era pasar mis días con mi padre. Y ese sueño se cumplió. Y aquella noche, junto a mi padre, soñé, después de escuchar un montón de horas de radio, que a lo mejor podía conocer a ese presentador de aquel programa tan raro, en el que mi padre me decía, mira, mira los pelos de punta. Y un día se me fue la cabeza y me fui al programa. Y el sueño se cumplió. ¿Quién era el presentador? Mi padre, el mago blanco. Tú. Me llama padre desde que estuvimos en Bosnia. ¿En Bosnia fue? ¿Cómo te lo agradezco, hijito? Pues el sueño siguió. Sí. Había conocido a la estrella y el sueño se había cumplido. ¿A qué estrella? ¿A la presentadora? A la estrella de la radio. Bueno, sí. Y seguí soñando. Soñaba con conocer a la persona. Y tuve la suerte que empecé a viajar y el sueño se cumplió. Y seguí soñando. Y soñé que ese hombre que había conocido, que ya era mi amigo, venía a mi casa con mi familia. Y el sueño se cumplió. Y los sueños se cumplen. Y los sueños se cumplen porque la magia existe. La magia existe esta noche aquí. En este lugar. Esta noche nosotros tenemos la magia en el corazón. Y sobre todo la magia la tienes tú. Qué grande eres. Pido un aplauso para él, es el culpable, responsable de que estemos aquí. Tenemos que marcharnos. No te dejo hablar, hermanito. Tenemos que despedir este programa. Gracias a Raúl de la Paz Reche por haber organizado esto, al excelentísimo Ayuntamiento de Quesada, gracias por habernos traído a todos los invitados, a nuestros compañeros que han hecho posible este sonido y al Grupo Quinia. No sé si tienes micrófono, Jezabel, ¿tienes por ahí micrófono que te puedan escuchar? Creo que sí. Ahora sí. Acabáis de llegar de Bulgaria. Sí, estamos haciendo una gira que ha traspasado nuestras fronteras y estamos recién llegados de Bulgaria, de un festival en la Ciudad Europea de la Cultura, en Plovdiv, y hemos sido la única representación española en ese festival. Y ahora estamos aquí, en Espacio en Blanco. Eso había que contarlo. No quiero quitarte más tiempo. Kenia, un grupo del que vais a oír hablar mucho. Gracias, despedís el programa. Feliz semana a todos. Nos vemos en 7 días. El Espacio en Blanco seguirá teniendo un poquito de esa magia que nos dan los invitados, la música que hacemos. Gracias a todos, a los compañeros por haber hecho posible este sonido. Kenia despide este programa. Gracias.
town, there's a place where no one's lost, and you can breathe the rivalry, cause wine is our house. In the scene, the only scenes that burn the man but thoughts. But before you get in, you should count the coins you got. The piper plays the two hands, sense the drunk, the goblin crawls. But I must warn you, oh my friend, about gambling with the dwarves. The sailor smokes edges, start jokes, and all the drinks is horror. But I must warn you, oh my friend, about gambling with the dwarves. Last night while I was drunk, I walked into this hall, and I saw this different singing lady, lady, ho. We bet some coins and gold in a game of shots, and when I woke up my golden dignity were gone. The piper plays the two hands since the drunk a goblin cross. But I was watching all my friend about gambling with the dwarves. The sailor smokes just the jokes and all the dress is hard. But I was watching all my friend about gambling with the dwarves. Hey! Race the two hands, sense the drunk and golden cross. But I must watch you on my friend about gambling with the dwarves. The sailors most said just their jokes are not the race is hard. But I must warn you, oh my friend, about gambling with the dwarves. But I don't want you on my friend, but gambling with the dwarves. The sailors most said just tell jokes and all the dress is hard. But I must want you on my friend, but gambling with the dwarves. The piper plays the two hands and the trunk and golden cross. But I must want you on my friend, but gambling with the dwarves. The sailors most said just tell jokes and all the dress is hard. But I must want you on my friend, but gambling with the dwarves. Muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Muchísimas gracias a todos por venir.